Integra al Perú 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y está en nuestros estudios Jania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda, que me imagino, Jania, bienvenida. ¿Nunca te Buenos días, imaginaste que Lucas. te ibas a encontrar con lo que te has encontrado? Dime la verdad. No, la verdad que no. O sea, sí tenía claridad que había habido corrupción, pero no en esa, no a ese nivel de profundidad ni de sofisticación. Hablábamos hace unos minutos sobre Fondo Mi Vivienda y yo creo que sabemos una parte, pero creo que en el fondo vamos a ir descubriendo más cosas a lo largo de la investigación. Mira, yo me he atrevido a decir ahora en este editorial que hago todos los días, donde la verdad me desahogo. Si quieres que te sea sincero, me desahogo de este sentimiento que creo que compartimos muchos, ¿no? Porque algún desfogue debemos tener, ¿no? Pero yo estoy absolutamente convencido de que no hay ninguna gran obra, no hay ningún proyecto importante donde no haya habido comisiones ilegales. Y que esa ha sido la regla, no la excepción en el Perú. Mira, yo me hago una pregunta, ¿por qué en nuestro país nos demoramos en hacer obras 10, 15, 20 años y en otros países se hacen en 3, 5? O sea, yo converso con dirigentes de todo el Perú y me dicen que llevan esperando 15 años una obra de agua, 20 años. O cuando está, se demora y se demora. Tenemos ahorita un caso, por ejemplo, de la Petar Sullana. Le hemos dado al contratista todas las facilidades para abrir otros frentes de trabajo y avanzar, y simplemente a través de argucias legales ha decidido rescindir el contrato. O sea, ella a nosotros, cuando la de los incumplimientos es ella. Era de la Y ha claro. utilizado recursos de amparo, o sea, la criollada, ¿no? La criollada legal, y hoy por hoy la obra está prácticamente paralizada. Tenemos que hacer un expediente saldo de obra, eso es por lo menos 8 meses o más, y ahí recién la obra podrá volver a arrancar, suponiendo que encontremos una empresa contratista que quiera hacer un saldo de obra, porque eso para una empresa contratista es hueso. Entonces, ¿qué nos está pasando? Así nunca vamos a cerrar la brecha, más allá de que haya presupuesto, porque, Claro, porque suponiendo que haya hablando, presupuesto, claro. ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, pero no hay ningún, es decir, por ejemplo, en el caso de vivienda se habla de 1.800.000, que el déficit es de 1.800.000. 1,8 millones en urbano y aproximadamente 300.000 en rural. Claro, pero a la velocidad que vamos no vamos a terminar nunca, ¿no? Porque las No. necesidades van a seguir creciendo, entonces hay que hacer una especie de shock de inversión en vivienda, pero... Necesitamos construir aproximadamente 200.000, 10 viviendas al año para empezar a cerrar la brecha. Para empezar, Sí. acá dijo Jorge Ruiz de Somocurcio que si todos ponían de su lado, se simplificaban, porque hay un problema también con la simplificación de los procedimientos, es decir, porque un expediente técnico a veces te demora 2 años, como si estuvieras así descubriendo la arquitectura y la ingeniería, ¿no es cierto? Ahora, hay otro problema también, sobre todo en medio urbano, es decir, que no hay suelo. El caso de Lima es un caso complejo porque no hay suelo habilitado con agua, por ejemplo. Y la periferia puede haber suelo, pero no necesariamente hay habilitación de agua. Entonces, hay un problema de identificación de suelo. Además, ese suelo luego hay que sanearlo en términos legales, y luego tienes que habilitar los servicios básicos. Entonces, como te digo, no solamente es el financiamiento, hay muchas cosas que están detrás, o los traficantes de tierras, por ejemplo, que hemos visto ayer, ¿no recuerdas esas colas inmensas de gente que les han dicho algo que no, en el fondo no era cierto? Y nosotros como Fondo de Vivienda, tenido que salir a desmentir que nosotros no estábamos promoviendo esto. Entonces, hay mucha viveza criollada en todo lo que hacemos, y yo creo que eso es un problema estructural nuestro como sociedad, cosa que es más difícil Claro, a la hora de enfrentar. Ahora, de combatir, pero hay que hacerlo, ahora, ¿no? lo que hemos visto en el caso de Sada Goray, que nos resulta grotesco porque ha sido obvio, ¿no es cierto? Lo hemos tenido al frente, lo hemos visto, o sea, ella decidiendo, o sea, hicieron su escuelita para capacitar
a los que iban a meter en el directorio de vivienda. De mi vivienda metieron a 3, ¿no es cierto? Y de ahí nombran al gerente, que es En SBN. ¿no? La Superintendencia de Bienes Nacionales, registros públicos. En registros públicos. O sea, armó o sea, en su... FONAFE. Ahí yo cometí un error cuando denuncié a este Salatiel Marrufo. De hecho, se pasó, y no quiero dejar de recordar, solito, abril, mayo, junio, julio, solito. Nadie abrió la boca, ¿no? Hasta que ya el escándalo, felizmente, el Cuarto Poder se compraron el pleito también y hay que reconocerlo, ¿no? Y avanzaron, la verdad, muchísimo en la investigación. Pero esto ha sido una cosa impresionante, pero el problema es que así ha sido siempre. O sea, entra gente en el gobierno y empieza a copar las instituciones donde se toman las decisiones con respecto al uso de los recursos públicos. Y lo que ha hecho Sada Goray con Pilar Tijero y Salatiel Marrufo y Pedro Castillo es lo que normalmente se hace en el Perú. Tomas el control y desde ahí manejas los recursos de una manera corrupta, ¿no? Es cierto, pero creo que también esta vez ha sido más grosero, ¿no? Ha sido, o sea, el gobierno de Castillo ha sido groseramente corrupto, abiertamente, ¿no? No quiero justificar lo otro, claro, pero también creo que ahí existen casos de funcionarios probos. En el ministerio hay muchísimos y quiero reivindicar. Mira, yo puedo decir una cosa con respecto a este caso, que parte muy importante de la información que yo empecé a recibir venía de la propia gente del Ministerio de Vivienda, que estaban indignados con lo que estaba pasando. Me decía, un procesado por organización criminal en Chiclayo está tomando decisiones acá como si fuera el dueño. Porque actuaba como el dueño, este es Salatiel Marrufo, daba instrucciones, entraba a las instituciones, ponía, sacaba gente, hacía lo que quería. Bueno, no se sabía en ese momento todavía el papel de Sada Goray y todo lo que había detrás, ¿no? Pero, ahora, ¿se ha logrado desmontar toda esta red, Jania? En el caso de Fondo Mi Vivienda sí. Bueno, todo el personal que estuvo en aquella época ya no está. Estamos renovando a todos los equipos. De hecho, la próxima semana o la subsiguiente va a haber un relanzamiento completo de Fondo Mi Vivienda. Con nuevos directivos, se van a explicar los candados administrativos y legales que se están poniendo en marcha. Estamos inclusive sacando nuevos productos, reestructurando algunos. Hemos descubierto que en algunos casos se ha estado subsidiando vivienda que no es de interés social. Y entonces estamos recomponiendo algunos de los productos y se va a hacer un lanzamiento fuerte y grande porque es necesario, es necesaria la alianza con el sector privado. Pero sí, permíteme un ratito, Nicolás, hemos hecho algo que hacía muchísimo tiempo no se hacía, que es recuperar el rol promotor del Estado. Hasta ahora todos los proyectos inmobiliarios que financiaba Mi Vivienda eran proyectos privados, basados en suelo privado, que el promotor inmobiliario había comprado y nosotros dábamos los bonos para subsidio para vivienda social. Lo que hemos hecho ahora es identificar más de 1.100 hectáreas de suelo público, las cuales estamos poniendo a disposición a un precio interesante para que la empresa privada y los promotores inmobiliarios puedan construir. Entonces estamos recuperando ese rol promotor que nunca debió perder el Estado, a mi juicio. Se pueden combinar ambas soluciones, pero si solo dependemos... No quiero ponerme ultra, pero incluso si tú tienes un déficit de vivienda del tamaño del que tenemos, y tú dices, habría que construir 200.010 viviendas. Jorge Ruiz de Somocurso dijo acá, y la cifra era cercana, que en el Perú, si todos nos poníamos las pilas, o sea, todos los involucrados, se podían construir hasta 250.000 viviendas al año. Pero eso implicaba simplificar procedimientos, un manejo honesto de los recursos y una política más agresiva por parte del Estado con respecto a la habilitación del suelo, al tema de los servicios y una alianza muy firme con la empresa privada, ¿no? Sí, es correcto. Que eso era absolutamente posible, pero eso en determinadas circunstancias, si tú ves un terreno que es un terreno apto para vivienda social y es privado, lo compras. O sea, que es una manera elegante de decirlo espías, ¿no? Porque si para resolver un problema de la sociedad y le pagas el precio justo, digamos. El justiprecio. ¿No? El justiprecio, como se dice, que probablemente no le guste al privado, pero es una necesidad pública. No podemos seguir viviendo, Jania, con la gente así en los cerros. No. O sea, a mí no es solo que se me parte el corazón
desde el punto de vista de la solidaridad humana, de ver a las personas viviendo en esas condiciones cuando hacemos nuestra campaña de Salva una Olla, sino que es un riesgo para sus vidas. Pagan el agua más cara de Lima, gastan en transporte lo que no gasta nadie porque tienen que usar todos los medios de transporte existentes para llegar. O sea, no puede ser que permitamos... no es calidad de vida, no es calidad de vida y con razón se indignan. O sea, si yo estuviese en la situación, créeme que sería la primera en ir a marchar pacíficamente. Lo que te quiero decir es que... Igual te acusarían de terruca. lo que quiero decir es que no, nosotros respetamos las manifestaciones pacíficas. No quiero entrar en eso. Pero sí, es indignante. Lo que es indignante es haber llegado hasta aquí, Nicolás, y que todos los gobiernos anteriores... Claro, porque esa es la pregunta que uno se hace. Mira, yo me pregunto, por ejemplo, en educación. El ministro de Educación el otro día acá me dijo, el anterior, ¿no? El ministro de Educación el otro día acá me dijo, el anterior, ¿no? 54 mil millones de soles de déficit en la infraestructura educativa. Es un horror. ¿Cómo hace para superar esa brecha? Cuando estás invirtiendo ni 5 mil millones de soles al año en infraestructura. O sea, necesitamos, ¿qué? 30 años. O sea, pero la pregunta es, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo se ha permitido que existiendo recursos estemos como estamos? Eso es lo que yo te digo. O sea, en el caso de agua, tenemos casi 10% de la población que no tiene acceso a agua potable. Solo el 3% de las personas en medio rural toman agua potable. El resto, es decir, el 97% toma agua entubada, es decir, agua que sale del río o de los pozos, pero que no es apta. Que no es apta, y eso provoca toda una cadena, ¿no es Entonces, cierto? Es una brecha y es una deuda social inmensa que este gobierno va a intentar. Yo voy a intentar aportar mi grano de arena. Vamos a tratar de hacer las reformas institucionales y legales que nos permitan. Por ejemplo, la presidenta lo dijo en el Consejo, en el Congreso, vamos a plantear una delegación de facultades para modificar la ley 1280, que es la ley que regula todo el sistema de agua y de servicios. Estamos planteando la ley de acceso universal al agua a través de soluciones no alternativas. Entonces estamos tratando de hacer los cambios estructurales, a la vez lidiar con los proyectos. Pero la brecha es inmensa. Claro, pero también la puedes mirar desde otra perspectiva. O sea, si nos ponemos a construir las 200.010 viviendas que tú dices, Jania, se podrían construir en el Perú, ¿no es cierto? Y junto con eso nos ponemos a hacer todas las obras de saneamiento para cubrir las necesidades de ese 10% de peruanos que no tienen acceso al agua potable, no solo estás resolviendo un problema social y dándole una vida digna a la gente, sino estás activando la economía. Porque la cantidad de gente trabajando haciendo esa obra, la cantidad de industria abasteciendo, fierro, madera, cemento, ladrillos, o sea, todo lo que acuérdate que el sector construcción es un sector dinamizador. Es un sector dinamizador de toda la economía. Como tú dices, generas empleo local, empleo, digamos, no calificado y empleo calificado. Generas provisión de insumos, cemento, o sea, dinamizas toda la economía. Además, no solo eso, Nicolás, yo te diría que garantizas paz social y fortaleces la democracia. Mientras que no cerremos las brechas sociales, no tendremos paz y no podremos consolidar nuestro sistema democrático. O sea, soy una convencida de que mientras que no resolvamos eso, podremos tener momentos de calma. Claro, pero eso te obliga... Sigue siendo un caldo de cultivo. Pero tú te das cuenta, Jania, lo difícil que es en el Perú que un sector de la élite... ayer estuvo acá Jaime Ferraro, que lo toma... digamos, a la broma, es este personaje espectacular, este humorista, ¿no? Que se burla del ser pituco, pero digamos, cuando por su propio reconocimiento él mismo lo es, o viene de ahí, ¿no? Pero lo que voy es que hay un sector de la élite en el Perú que no termina de entender que en la raíz, incluso del resultado electoral del 2021, están estos problemas sin resolver. O sea que esto es lo que hay que arreglar. O sea, si quieres cambiar el Perú, tienes que darle una vida digna a la inmensa mayoría de peruanos, cosa que es absolutamente posible ya.
Si fuéramos un país miserable, sin opciones, bueno, pues ¿qué vamos a hacer, no? Pero tienes los recursos para hacerlo. Mira, yo te pongo el caso de un proyecto que hemos tenido que, digamos, rescindir y anular el proceso. Es un proyecto de 600.000 soles que va a dar agua potable a más de 500.000 personas en Piura, 96 asentamientos humanos. Proyecto cuyo proceso de selección viciado por corrupción. Vamos a tener que retrasar, o hemos tenido que retrasar este proyecto aproximadamente 8 meses, 9 meses. Entre tanto, ¿Y qué haces para resolver el problema? O sea, no puedes hacer un comando licitador, o sea, agarrar a 10 personas absolutamente intachables y que se encarguen de todas las licitaciones en todo el Perú. Mira, y que se acabe la discusión sobre el tema y que gane la licitación la mejor oferta, que lo haga más rápido. Hay que hacer varias cosas. Primero, mejorar los sistemas de selección. Tienes que poner a gente proba, tienes que tener una serie de candados a la hora que tú seleccionas tus comités de selección, valga la redundancia, que eso es lo que pasó. Quienes formaron estos comités de selección fueron en la época y designados a dedo por Salatiel Marrufi y por Heiner, en mi gestión, o sea, en el ministerio me refiero. Sí. Luego, lo que tienes que hacer, que ya estamos haciendo eso, es una propuesta de modificación de la ley de contrataciones. Ya está eso en el Congreso, esperamos que el Congreso le dé la prioridad necesaria a esta propuesta de ley reforma de la ley de contrataciones, que lo que busca es priorizar el rigor técnico y no la oferta más barata. Sí, como decían nuestras abuelitas, lo barato sale caro, ¿cierto? Entonces, si nosotros siempre vamos a seleccionar lo más barato, lo más probable es que lo más barato no sea de la mejor calidad y la obra se quede inconclusa o tirada. No, porque además lo que nos ha ocurrido muchas veces es que se opta por lo que supuestamente es más barato, pero se establecen mecanismos tramposos para luego con adendas y con... Claro. ¿No es cierto? Resulta que lo que te salió más barato termina costando 30, 40% más que cualquiera de las otras ofertas que hubieras podido aceptar, ¿no? Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer es valorar de manera correcta lo que cuesta una obra. Y si una obra cuesta 100, y esos 100 nos garantiza que va a llegar a tiempo y que se va a poder dar el servicio, hay que pagar 100, no hay que pagar 80, no hay que pagar 70, porque esa diferencia de 20 o de 30 la vas a terminar pagando multiplicada por 4 después. Sí, por supuesto. O sea, vas a pagar más y no solo vas a pagar más, sino que no vas a dar el servicio de manera oportuna. Y entre tanto vas a generar descontento, desazón, cólera, indignación, porque además... Ojo, no estás hablando de comprar un carro, estás hablando de acceso a agua. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la gente que hay proyectos? ¿Qué va a pasar con los proyectos de Marca Group? A ver. Con la gente que además ya está involucrada en los proyectos, ¿no? Eran seis proyectos. Felizmente 5 de ellos estaban en etapas muy incipientes, entonces esos ya se anularon, digamos. Y el único que presentaba un poco más de complicación es el proyecto de Lima Bonita. El de Lima Bonita ya efectivamente había habido inclusive desembolsos por parte de los futuros propietarios, y lo que ha hecho Fondo Mi Vivienda es, los otros 5 los anuló de oficio, y el único que quedaba, hemos hecho 2 cosas apenas entramos. Una fue congelar los depósitos, porque la gente seguía depositando sin saber a dónde iba a ir su dinero. Entonces dijimos, no, se congelan los depósitos y Fondo Mi Vivienda va a garantizar el 100% de esos depósitos. No se van a perder. Estamos haciendo más bien ahorita auditorías y todas las investigaciones necesarias para saber cuánto se depositó, quiénes depositaron y poder valorar realmente de cuánto es ese fondo. Y poder reconocerlo. Se va a garantizar que la gente que puso su dinero no lo va a perder, para empezar. Ahora, lo que la gente quiere es su vivienda. Entonces, no lo va a perder. Y 2, nos tomamos un poco de tiempo porque queríamos ver si era viable salvar ese proyecto. Una posibilidad era que viniera un nuevo promotor y que salvara el proyecto, que lo tomara y decidiera seguir avanzando con esa obra. Pero lamentablemente no es posible. ¿Por qué? Porque esa obra no tiene agua y no va a tener agua hasta dentro de un buen tiempo. Entonces,
sería cometer el mismo error, es decir, venderle un sueño a una persona que no va a tener la agua. oferta de Sada Goray es que o sea, no solamente te da una vivienda digna, sino acceso a todos los servicios, hasta Wi-Fi ibas a tener Por todo, eso pero... quiso poner a alguien en Sedapal, o logró poner a alguien en Sedapal para que le dieran la habilitación del agua. Ese proyecto no tiene habilitación de agua, por lo tanto no es habitable, digamos. Entonces lo que estamos viendo es identificar otros proyectos cercanos o que tengan más o menos donde se puedan incorporar estas familias. Ahora, acá estuvieron con nosotros en más de una oportunidad los representantes de estas que se llaman entidades técnicas, ¿no? Que los es la que gente construyen. que construye en sitio propio, como sí. le llaman. Y ellos se quejaban, primero que querían reunirse contigo y les está costando mucho, pero yo creo que plantean un tema real, es decir, hay gente que tiene su vivienda, no tiene los recursos para construir, que califica para el uso de los fondos, pero que va a construir ahí mismo, y para eso están las entidades técnicas, para garantizar que haya una calidad en la construcción, ¿no es cierto?, y una supervisión de lo que se está haciendo. Pero ellos decían que ellos que estaban ayudando a resolver el problema de la vivienda no estaban que les habían recortado los recursos. O sea que parte de la operación de Heiner Alvarado, Salatiel Marrufo, Sada Goray fue meter todos los recursos en los negocios de Sada y sacárselos, por ejemplo, a ellos, ¿no? Me reuní con ellos, ¿ya? Bueno. Me reuní con ellos ya hace por lo menos un mes y efectivamente ellos tenían varias preocupaciones. Una de ellas era esta, pero también hay que diferenciar. Hay entidades técnicas serias y hay entidades técnicas que no son tan serias. Y yo justamente les decía, ustedes que son, digamos, que forman casi un gremio o están agremiadas, tienen que deslindar de aquellas que no son serias, porque tenemos varios casos de entidades técnicas que han construido súper mal, que han dejado las casas a mitad, con las conexiones eléctricas mal hechas. Entonces, ¿por qué? Porque la entidad técnica en principio es quien construye, como tú dices, ¿no? En el caso de sitio propio, pero hay otras que subcontratan. Entonces, en el fondo, la entidad técnica, en vez de ser la constructora, se vuelve casi una intermediaria. Entonces, yo contrato al gafitero, al electricista, que no necesariamente está calificado. Pero ahí tienes que establecer mecanismos de control, ¿no? Estamos haciendo. Es todo lo que estamos haciendo a través de Fondo Mi Vivienda. Pero lo que es importante de fondo es que hay que hacerlo. Es decir, que hay todo un sector de gente que tiene la propiedad de su terreno, no tiene los recursos para construir y que esto es una alternativa. Es una alternativa, ¿no? Siempre y cuando sea una alternativa seria, y ahí es donde Fondo Mi Vivienda... A mí lo que me interesaba es que se reunieran. No, se reunieron. Ya nos reunimos, ya resolvimos los problemas, porque además lo que hubo también es, como muchos de ellos hubo incumplimientos, lo que hizo Fondo Mi Vivienda fue empezar a cerrar contratos. Entonces ya se han regularizado y ya están encaminados. De hecho, la reunión no fue solo conmigo, fue con Fondo Mi Vivienda, porque realmente es con ellos, claro, ¿no? Mira, y se estableció un cronograma y se está respetando el cronograma. José Espantoso, que es, tú sabes, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias, le dijo esto exitosa. ¿Podemos poner el audio en el estudio, por favor? Han sido 3 horas de discurso y desde nuestra perspectiva se ha notado pues una ausencia en cuanto a política de vivienda. Ella tiene que entender, digamos, el ministerio, que la inversión inmobiliaria es la segunda más importante de la inversión privada formal. El año 2022 la inversión inmobiliaria fue de 3.850 millones de dólares. Cuando te hablo de inversión inmobiliaria estamos hablando no solamente de viviendas, sino de hoteles, centros comerciales, oficinas, habilitaciones urbanas, etc. Ha tenido un crecimiento en un año duro, un crecimiento del 22%. Es la segunda más importante después de la minería. Y crea además 240.000 empleos. Entonces, por supuesto que lo que nosotros hubiésemos recomendado es que tenemos que tener, digamos, acciones para cerrar la brecha del déficit habitacional del Perú. Bueno. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, según un estudio de apoyo, el sector inmobiliario representa casi el 8%, minería el 11%. Entonces, nos hemos reunido con ellos y hemos conversado y hemos garantizado que el hecho que la presidenta no haya hecho énfasis en ese sector inmobiliario no significa que no se estén tomando las medidas para fortalecerlo. Así que
con tranquilidad al sector de construcción, en particular el sector inmobiliario de viviendas. Vamos a seguir trabajando en ese aspecto y seguir dinamizando y mejorando la oferta que tenemos. El discurso lo que ha hecho es hacer énfasis en ciertos temas, porque si no hubiese sido aún más largo. Entonces, eso hubiera sido. Si no hubiese sido aún más largo, aunque yo discrepo en esas críticas de que ha sido muy largo. O sea, nos hemos vuelto muy criticones, Nicolás. O sea, si es muy largo, que es muy largo. Si es muy corto, que sí es muy corto. Entonces, vamos al contenido. Vamos al contenido. Yo creo que nos corresponde a nosotros, los ministros, hacer las bajadas, salir a explicar cómo se están dando las cosas. Jania, tenemos que ir a la pausa. Yo quisiera que regresemos tras ella para hablar de dos asuntos puntuales que creo que a todos nos interesan. Primero, si terminaste de limpiar el Ministerio de Vivienda de las redes de corrupción. Segundo, en relación a esto, el tema de la meritocracia. En algún momento hay que empezar a cambiar ese criterio de que yo pongo a dedo a los funcionarios para que organicen las redes de corrupción y no pones a la gente calificada. Y en el otro lado, el tema del fenómeno del niño. De acuerdo. Que todos los días sale sol a las 12 para hacernos acordar que ya viene. Ya viene. Entonces, ¿cómo vamos? De eso hablamos de en la acuerdo, pausa. Estamos de acuerdo. Con Jania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda. Con ella regresamos. Volvemos. Soy Nicolás Lúcaro, esto es Hablemos Claro y está en nuestros estudios Jania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda. Y en el corte estábamos hablando de un comentario que ha hecho Jania Pérez de Cuellar y que ha encendido las alertas. Tú has dicho, Jania, que tienes el feeling, como dicen los gringos, de que acá hay lavado de activos en todo este tema de Sada Goray, que acá hay, es decir, porque en los fideicomisos, o sea, el Estado pone una parte de los recursos para estos proyectos, pero el sector privado tiene que poner el suyo, ¿no es cierto? ¿A ti te huele que hay dinero no muy santo ahí? Sí, no tengo las pruebas. Además es un tema penal que está en investigación y no quiero que se interprete y salten todos los abogados a acusarme. Pero me genera duda de que se haya armado todo este mecanismo, como le llaman, solamente para financiar 6 proyectos. 6 proyectos. O sea, me pero era parece más ambicioso, ¿no? Probablemente no pudieron llegar a lo que, claro, a lo que controlas querían, ¿no? registros públicos, controlas bienes nacionales, controlas mi vivienda, controlas el Ministerio de Vivienda y por lo tanto todas las obras que dependen de ese presupuesto, controlas FONAFE, porque estaban en FONAFE todas las empresas del Estado. Pero claro, en el caso de Marca Group eran esos claro, 6 Marca proyectos. Group, sí. Quizás la idea era algo mucho más grande. Pero por eso, o sea, hasta qué punto, cuán profundo hay que ir. O sea, se están haciendo las investigaciones del caso y no quiero obstruir de ninguna manera el rol que tiene la Fiscalía. Respeto mucho el trabajo que están haciendo, pero creo que esto es parte de la punta del iceberg. Yo creo que va a haber que, a medida que se vayan sabiendo, o sea, tenga más información, vamos a ir descubriendo la real magnitud de lo que ha estado detrás. Tú no armas todo este proceso solo para 6 proyectos. La mente criminal creo que es mucho más sofisticada, ¿no? Para ahora, eso. Para ir cerrando círculos de temas puntuales, me acaban de confirmar que Forero salió desde anoche que estoy tratando de confirmar. Hay una versión que José Carlos Forero Monroy, que dentro de toda esta estructura de esta red de personaje corrupción, clave. Era clave porque fue nombrado gerente de Mi Vivienda. Bueno, me dicen que ha salido del país y no debió salir del país, ¿eh? No sé qué ha pasado ahí, pero no debió salir del país, ¿no? Porque tiene información que es extraordinariamente valiosa sobre todo esto de lo que estamos hablando. Pero en fin, me dicen que se ha confirmado en Migraciones que esto es así, vamos a terminar de reiterar. Yo todavía lo dejo en condicional, o sea, José Carlos Forero Monroy habría salido del país cuando es una pieza clave de esta red y se supone que el destino ha sido Estados Unidos. Ahora hay que saber en qué momento salió, si sabía de que había la restricción contra él y salió antes de que se dictara, si o qué ha pasado. Si lo permitieron o no. No, de repente no había ninguna restricción, pero claro, él sabía que quizás no había una orden, ¿no? Ahora, ¿qué se va a hacer en relación a Puno?
A ver, Puno es Puno y Puno es el Perú. A pesar de que tienen, o sea, culturalmente y socialmente tienen sus particularidades. Nosotros en Puno estamos haciendo un trabajo muy articulado, muy, ¿cómo explicarte?, de filigrana, social y con autoridades. O sea, nosotros no solamente estamos entrando a través o conversando solo con los alcaldes, estamos conversando, dialogando y negociando con la población, con las centrales de barrio, con los dirigentes, con las plataformas de defensa de los proyectos de agua. Ayer, por ejemplo, ha estado un equipo mío trabajando en Ilave, en Desaguadero, en Puno y en Juliaca. Hoy están viajando también otro grupo para una audiencia pública en Puno y luego otra en Juliaca. Entonces estamos trabajando desde las bases para recuperar confianza. Y es un trabajo complejo. A mí me ha tocado pedir perdón por todo lo que no hicieron mis antecesores. Créeme que no es fácil pedir perdón ante una plaza molesta, ¿no? Es decir, en Puno hay una herida abierta en enero al final creo que fueron 20 personas fallecidas, sobre lo que la gente lo que quiere es sanción a los responsables hasta el nivel que llegue. Y esa percepción la gente no la tiene todavía en Puno, ¿no? Pero lo segundo que no hay que dejar de lado es que Puno ha sido una región que no ha recibido lo que merecía, ¿no es cierto? Y que podría ser otra cosa, y la vida de los puneños debería ser otra, ¿no? Además es un pueblo comerciante, pujante en su ADN, los puneños son comerciantes. Sin embargo, Juliaca no tiene un proyecto decente de agua y saneamiento desde hace 58 años, cuando también hubo una manifestación y hubo muertos. Entonces, para ellos son temas de reivindicación social fuertes y hay que trabajar, hay que ganarse la confianza. Nosotros trabajamos con las centrales de barrio y cada 15 días tenemos que viajar a Puno a rendir cuentas sobre cómo estamos avanzando. Ellos tienen clarísimos los cronogramas. Exitosa. No cumplimos, llaman la atención, es decir, ¿por qué no cumplieron? Entonces, es lo que yo te decía al inicio, recuperar la confianza, recuperar la paz es un proceso que implica cerrar brechas. No solamente es un tema discursivo, hay que demostrar que somos confiables, ¿no? Y que estamos dispuestos a hacer justicia, que eso es lo que toca, ¿no? Conversaba ayer con el alcalde de Desaguadero, con el alcalde de Ilave, nos han invitado. Yo cuando fui a Juliaca no solamente fui invitada por el alcalde, fui invitada por los dirigentes, si no, no entraba. Entonces claro. Mira lo que ha pasado con el alcalde de Ácora, ¿no? Que la población lo obligó a pedir perdón. Entonces, trabajar en Puno y no tener en cuenta la variable social es estrellarse. Hay que trabajar con ellos, porque además es lo que toca, ¿no? Hemos armado comités de monitoreo con participación de ellos. Ahora, yo no quiero terminar esta entrevista, Jania, sin hablar del fenómeno del niño. Los plazos se acortan, o sea, cada día que pasa, o sea, y la pregunta es, ¿se está haciendo lo que se tiene que hacer? ¿Estamos atrasados? Mira, sinceramente, ¿no? Objetivamente. El fenómeno del niño, obviamente, de acuerdo a lo que establecen la comunidad científica, llegaría en una entre moderado y fuerte, todavía eso no se logra definir. Lo cierto es que el gobierno, hablo del Ejecutivo, el gobierno central ha tenido la posibilidad en este tiempo corto de hacer y adoptar varias acciones. No son de prevención, son de preparación. Y hago la distinción porque a mí me la explicaron. Prevención es aquellos trabajos de fondo o estructurales que tú haces para prevenir el daño. Lo que estamos haciendo es prepararnos para mitigar el impacto. Porque no hicimos las obras de prevención en estos años que debimos hacer. Exacto. Entonces estamos haciendo, hablo del sector vivienda, por ejemplo, vamos a actuar
en diferentes frentes. Uno de ellos es sistemas alternativos de drenaje pluvial para las cuencas, las famosas cuencas ciegas. Vamos a hacer unas suertes de piscinas subterráneas. Entonces, en vez de que el agua llegue y se empose del suelo hacia arriba, se va a empozar hacia abajo, digamos. Y a través de electrobombas vamos a evacuar el agua en los drenes. Estamos haciendo descolmatación de drenes, descolmatación de ríos. Hay un plan de trabajo. En el caso de vivienda vamos a destinar aproximadamente 520 millones. Estamos a tiempo con las justas. Los cronogramas son cortos, pero quiero aprovechar este espacio y hablarle a la población de algo que me parece importante. La responsabilidad de las acciones, de implementar las acciones, no depende exclusivamente del Ejecutivo, del Gobierno central. Los alcaldes provinciales, distritales y los gobiernos regionales tienen la responsabilidad por ley de hacerlo. Entonces, es muy fácil decirle, pero que el Ejecutivo lo haga. Por ley y por la ley de descentralización, a ellos les corresponde llevar a cabo las acciones de preparación y prevención. Para evitar lo que ha sucedido es que nos hemos puesto de acuerdo los gobiernos subnacionales con el Ejecutivo y decir, bueno, el Ejecutivo va a hacer descolmatación de ríos, va a intervenir ciertas cuencas ciegas, va a hacer ciertas acciones. Pero ellos tienen la responsabilidad de hacerlo y tienen que llenar unas fichas y someterlas al MEF para que el MEF traslade ese dinero. Todos los tiempos tienen que ajustarse, ¿no? O sea, ¿sí? Ya no hay tiempo para que un expediente esté un mes esperando para pasar de una oficina a otra. O sea, ahora tiene que ser... llega un requerimiento y se resuelve el mismo día. O sea, siempre y cuando esté técnicamente de bien, acuerdo, porque también hemos visto propuestas sobrevaloradas. ¿Y por qué vas a sobrevalorar una ejecución de una obra sabiendo que es una obra directa? Ya sabes qué es lo que pasa con las contrataciones directas y las sobrevaloraciones. Entonces hay que tener también cuidado en que la propuesta técnica tenga coherencia con la propuesta económica. Si no, ya sabemos a dónde se va a ir el dinero, ¿no? No se va a ir a la obra, claro, se va a ir a los bolsillos. Claro, el problema es que lamentablemente e inevitablemente, como pasa en el Perú, hay gente que está pensando cómo hacemos para morder algo de esta situación, de esta catástrofe, cómo hago para aprovechar. Entonces, tenemos cronogramas muy cerrados, eso es cierto. Nosotros estamos monitoreando de manera permanente, diaria, interdiaria, los procesos. Y estamos a tiempo todavía, pero como te digo, hay que hacerle un seguimiento muy cerrado. El día de mañana y pasado va a viajar otra vez otro equipo técnico mío a Piura. En el caso de Piura, por ejemplo, que ha generado algo de ruido, hemos intervenido la EPS Grau para garantizar que en Piura se abastezca de agua potable y justamente se hagan las obras que se tienen que hacer en Piura. Vamos también a potenciar las cámaras de bombeo. Piura tiene un sistema de drenaje pluvial, pero que no ha estado funcionando. Entonces vamos a comprar nuevas electrobombas para potenciarlo, esperando que esta vez funcionen, ¿no? Y es todo un conjunto de acciones que una más otra, más otra, más otra forman una estrategia integral de respuesta para evitar que haya la menor inundación posible. Genial. Mira, si la mitad de las cosas que has dicho en esta entrevista ocurren, yo creo que pueden empezar a pasar cosas importantes. Pero vamos con fe, con optimismo. Como vamos a los partidos. Mira, yo he notado, a pesar de los errores que todos cometemos, yo he notado en el gabinete mucha voluntad y mucha ganas de hacer las cosas bien y genuinamente. He conocido varios ministros, varios gabinetes, obviamente no he participado en ninguno sentada en esa mesa, pero yo sí noto una verdadera y genuina ganas de hacer las cosas diferentes. Estoy segura que no voy a pecar de inocente, al contrario. Habrán errores, siempre hay errores, pero el tema es darse cuenta, corregirlos y seguir avanzando, ¿no? Yo creo que lo vamos a lograr siempre y cuando
todos, como tú decías al inicio, todos nos juntemos, sector privado, medios de comunicación, sociedad civil. Ya no es momento de estar pensando en colores políticos. Yo lo he dicho varias veces, acá lo único que importa es la blanquirroja. Discrepemos en otros momentos, pero cuando se trata de trabajar, nos remangamos la camisa y vamos hacia el mismo lugar. Ese es el interés de todos. Lo vamos a dejar ahí por hoy, Jania. Te agradezco muchísimo por estar acá. Eres muy, muy gentil y yo creo que ha sido importante esta conversación. Y gracias. Nos tenemos otra porque hemos quedado en que vamos a regresar, ¿no? Sí. Por lo menos una vez al mes, ¿no? Para profundizar en los temas. Para hablar de temas que creo que a todos nos interesan. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás. Jania Pérez de Cuellar, ministra de Vivienda, ha estado con nosotros. Quiero reiterar la información y yo espero sinceramente que la información no se desmienta, pero el tema es que parece que este señor Juan Carlos Forero Monroe sí habría salido del país. Vamos a ver qué cosa pasó con esto. Ojalá que la información no se confirme. Porque es lo último que necesitamos, ¿no? Que la gente que tiene que responder por el uso de los millonarios, además, recursos del Estado peruano, no enfrente lo que tiene que enfrentar, que es a la justicia. Está con nosotros el director general de la filial de Piura de la Universidad de la